nombre es Natalia Balmoris, tengo 19 años, participé en el programa de Camp Counselors el año pasado, 2016, y fui parte del staff de YMCA Lake Stockwell Day Camp. Si yo me había enterado del programa a través de un amigo, estudiábamos en el mismo instituto de inglés y los de la agencia fueron a promocionar. Justo ese día yo había faltado, entonces ese mismo día él me había escrito y me había dicho que había un programa que me pudiera interesar bastante. En realidad, al tener la información, guardé un rato para mí, 2-3 semanas estuve pensando que era una muy linda experiencia, pero capaz yo no podría formar parte. Analicé bastante, intenté reunir la máxima cantidad de información posible y después, al tener prácticamente hasta el contrato, la información del contrato, le comenté a mis papás y al tener el sí, entonces ya fue el momento de visitar la oficina. Recuerdo que ese día tomé mi evaluación, estuve bastante feliz porque me dijeron que tenía un buen nivel de inglés. Yo había ido con mi mamá, estuvimos hablando por aproximadamente 2 horas en la oficina, nos explicaron absolutamente todo y no tuvimos más ningún tipo de duda, entonces fue el momento en que decidimos en que sí vamos a intentar. Fue una noticia bastante interesante porque en ese momento yo tenía 17 años. Estaba previsto mi viaje para apenas cumpliera mis 18. Era la primera vez que iba a viajar sola, era la primera vez que iba a viajar del país y en mi caso yo estaba bastante emocionada, muy emocionada, yo quería irme. Sentía miedo, pero era un miedo del bueno. Recuerdo bastante bien. Estaba sola, estaba muy emocionada, yo quería despegar. Viajé de Asunción a Panamá, de Panamá a Nueva York. Todo ese trayecto sola, yo estaba caminando por los pasillos del aeropuerto, estaba sola y reía sola, así. Seguramente las personas que me veían pensaban que era sospechoso, pero yo estaba feliz en mi pequeño mundo. Yo estaba feliz porque era mi primer momento en donde yo realmente me sentí independiente, me sentí capaz y bastante madura, porque no era cualquier cosa, era un paso bastante grande que estaba tomando y orgullosamente puedo decir que fui capaz de no perder mi avión. Justamente yo al llegar al campamento, las primeras 3 semanas puedo decir que entendí aproximadamente solamente un 70% de lo que las personas me estaban diciendo, entonces yo simplemente sonreía y asentía a muchas de las cosas que me decían. Después de la 3.ª semana puedo decir que ya me pude desarrollar bastante bien con el idioma, al ambiente y yo también ya era capaz de comunicarme, porque al principio yo también tenía bastante miedo de hablar porque mi inglés era un inglés bastante marcado. A pesar de que me habían dicho que tenía un inglés bueno, al llegar ahí siempre es diferente, te encontrás con otro tipo de situaciones y de repente yo tenía miedo de mi acento, pero después al ir perdiendo el miedo me pude desarrollar bastante bien el ambiente. Recuerdo que yo tenía muchísimo miedo, yo tenía mucho miedo. Todos los que están en el campamento están ahí porque aman los niños. A mí me gusta mucho relacionarme con los niños, pero tenía miedo de los niños porque me iban a hablar en inglés y eran todos rubitos y tenía miedo. Vi que eran como muchísimas cabecitas rubias que venían corriendo hacia mí. Yo no sabía cómo reaccionar al comienzo, pero eran bastante amables conmigo. Durante los primeros 5 minutos yo ya me hice amiga de casi todos los campers que tuve. Hasta ahora puedo decir, pasó 1 año ya de mi viaje, yo les sigo extrañando. Ay, lloro ya. Ay, no. Debo decir que lo más desafiante en general siempre va a ser el idioma, pero es cuestión de animarse, no tener miedo a hablar y no tener miedo a equivocarse. Creo que eso es lo que diferencia el que vos puedas poder cumplir o no con tu meta. Tengo bastantes recuerdos que
siempre voy a guardar en mi corazón, pero uno de los más importantes, debo decir que fue la última semana de campamento. El último día de campamento fue un viernes en donde todo estaba terminando. Al estar despidiéndose de los niños tenemos una ceremonia bastante importante que cada semana el staff premia, los directores premian al staff que más se destacaron durante el campamento, y esa última semana a mí me regalaron un Red Feather, que sería una pluma roja que es simbólica de que yo había hecho un buen trabajo. Yo sinceramente no estaba esperando ese tipo de premio. No pensé que me iban a dar a mí siquiera, yo no ni aspiraba, pero me dieron, y en ese momento yo sentí que en realidad durante esos 3 meses yo cumplí con mi trabajo y me sentí bastante valorada. Viajé, todo salió bastante bien, estuve sola, aprendí muchísimo, siento que crecí muchísimo en esos 3 meses. En esos 3 meses siento que crecí lo que es el equivalente a 3 años. Siento que soy una persona diferente, con metas diferentes, y conocí a bastantes personas, muchas amistades hice en el lugar. Yo creo que todos deberían de tener al menos una vez este tipo de experiencias. Yo creo que es algo que, aparte de ir a visitar un nuevo lugar, conocer nuevas personas, te hace crecer como persona, y eso es bastante importante en la vida en general. Cualquier edad que tengas, siempre es bueno crecer como persona. No importa si sos menor de edad, si cumpliste los 18, si tienes 20, 30, siempre es bueno superarse en la vida.